Bienvenidos a todos, bienvenidas. ¿Qué tal? Ok, muchas gracias. Bueno, igual me puedo ir presentando, ¿no? Yo soy Melesio Figueroa. Este, no sé si tengo el gusto de conocerles. Con esto de la virtualidad, pues uno ya no sabe pues, ni con quién habla, ¿no? Pero me invitaron a dar este tema que es vamos a abordar las cuestiones sociales. Bueno, pues de antemano les agradezco a quienes me hicieron la invitación. Yo siempre gustoso de compartir con las comunidades de base, ¿no? Yo pertenezco a las comunidades de base, así que pues doblemente gustoso. Yo soy de acá de Mexicali, una tierra bastante calurosa, y aquí es un poco más temprano. Son las 8 de la mañana, así que pues ni modo, me tocó estar muy al noreste, noroeste. Entonces, bueno, yo de formación soy sociólogo. Tengo una maestría en estudios culturales, entonces aquí, así que más o menos le sé a lo que voy a hablar, ¿no? Esta vez me invitaron a abordar el tema de las principales problemáticas sociales, ¿sí? Lo cual de entrada pues es difícil, ¿no? Elegir, es bastante arbitrario decir qué es lo principal, cuáles son los principales problemas sociales, sí, porque depende mucho de la percepción, sí. Primero, bueno, no sé si primero, pero por un lado de la percepción de cada persona, ¿no? De las problemáticas que vivimos cada uno en nuestra vida individual, ¿sí? Es decir, que a lo mejor si a mí se acaban de meter a robar a mi casa, voy a pensar que el principal problema que aqueja a mi comunidad pues es el robo a las casas habitación. Si tengo un familiar enfermo y no le han dado las medicinas correspondientes, voy a pensar que el principal problema social es la falta de acceso a la salud. ¿Sí me explico? Si es bastante arbitrario, ¿no? Decir cuáles son los principales problemas sociales. A eso hay que agregar el problema de que pues, México es un país grandísimo, ¿sí? Yo no sé de dónde, bueno, igual díganme de dónde nos escuchan, de dónde me ven, porque pues no es lo mismo Mexicali que la Ciudad de México. Fíjense, desde Colombia, yo pensé que éramos puros mexicanas. Entonces no, pues las realidades son muy distintas, ¿no? Son bastante distintas unas con otras, ¿no? Entonces esa es la situación a la hora de abordar los problemas sociales. Sin embargo, evidentemente hay una realidad común en la que podamos de la que podamos hablar, ¿sí? Aquí la coordinación me propuso una serie de temas que voy a abordar de manera muy general. Ya si ustedes en las preguntas al final, si ustedes quisieran, si les queda alguna duda o algo, o quisieran que mencionara algo más a profundidad, pues me lo hacen saber, ¿no? Pero evidentemente la cuestión de
de la corrupción, de la pobreza, de los bajos salarios, de la delincuencia organizada, es algo que podemos observar en todos los rincones del país, ¿sí? En unos más que otros, pero en todos los lugares se observa. Por ejemplo, la cuestión del crimen organizado, ¿no? Eso, hay pueblos que lo sufren de una manera terrible, hay pueblos que lo sufren un poco menos, pero todos lo vivimos, ¿sí? Es decir, a pesar de que las realidades son distintas, sí se puede abordar una problemática común, ¿sí? Entonces, bueno, pienses en eso, ¿no? Que yo lo que quiero abordar es esta cuestión muy particular del mundo que nos aqueja actualmente, ¿sí? En 5 años va a haber problemas distintos, en 10 años va a haber problemas distintos, y ahora con la rapidez con la que se mueve todo, a lo mejor en un año hay problemas distintos. De Coahuila, Piedras Negras, Pachuca, de la Sierra Tarahumara, de Matehuala, San Luis Potosí. Bueno, pues una variedad bastante amplia de realidades que nos observan, que me observan en lo particular, ¿sí? Entonces, bueno, esa fue una muy breve introducción, ¿no? Que bueno, ya es parte del tema, ¿no? Quisiera yo como para darle el semblante, ¿no? Como la columna vertebral de lo que quiero mencionar, es un concepto sociológico, que es el de la biopolítica. Biopolítica, quizá no lo han escuchado, es un concepto de la sociología acuñado, él no lo inventó, pero fue el que lo puso, el que lo popularizó, Michel Foucault. Fue un sociólogo, filósofo, historiador francés, ¿no? Ya murió en los años 80, pero él estuvo muy presente en yo creo que de los sociólogos más importantes del siglo XX. En general, la sociología francesa del siglo XX fue la que acaparó en ese siglo, ¿sí? Él propuso el término de la biopolítica, ¿sí? Ustedes supongo que ubican el prefijo bio, ¿no? Que es de vida, ¿no? Biología, ¿no? El estudio de los componentes vivientes, ¿sí? Aquí hace algo un poco extraño para sus tiempos, combinar la palabra bio con política, ¿no? Política, pues sabemos que es pues hay muchas definiciones, ¿no? En general es la administración de la vida pública, ¿sí? Ahora con la biopolítica, pues precisamente lo que quiere añadir Michel Foucault es agregar la cuestión de la vida, ¿no? Es decir, que no nada más la política, no nada más como administración de la vida pública, sino administración de los cuerpos, de la vida privada, si le quisiéramos decir, ¿sí? Entonces, dice Michel Foucault, en algún momento antes del siglo XVII, bueno, antes del siglo XVII en general, la política, quienes dominaban la política, dominaban la muerte. Es decir, si nosotros no estábamos de acuerdo, si nos oponíamos a la vida en general que imponían los poderosos de aquel tiempo, pues nos mataban, nos torturaban, nos exiliaban, ¿sí? La mayoría de los aquí presentes pues somos cristianos, entonces pues, pregúntenle a Jesús y a los primeros discípulos, ¿no? Fueron perseguidos, exiliados, torturados, asesinados, ¿sí? Porque no encajaba su visión con la visión de los poderosos de aquel tiempo, ¿sí?
Es decir, bueno, el cristianismo es un ejemplo, ¿no? Hay muchos ejemplos. La cuestión de los, bueno, etcétera, ¿no? Entonces dice Michel Foucault, antes del siglo XVII era eso lo que preponderaba, ¿no? El uso de la muerte, el ataque directo hacia la vida, ¿sí? Por parte de quienes gobernaban, ¿sí? A partir, dice, del siglo XVII, estamos hablando de los años 1700, más o menos en la época de la Ilustración, ¿sí? Bueno, piensen también que Foucault pues, hizo su teoría en Europa, ¿no? Entonces él tenía una visión un poco europea, pero creo que aplica para nosotros, ¿no? Entonces a partir de ese entonces es que no es la muerte lo que intenta ser la manera de control de los poderosos, sino la vida, ¿sí? Por eso se llama biopolítica. Aquí hay que entender que Foucault pues utiliza la palabra biopolítica un poquito en mala onda, como se puede ser mala onda en sociología, ¿no? Un poquito en mala onda en el sentido de, bueno, ya no es que te mato o te exilio o te torturo si no estás de acuerdo conmigo, sino que sin que te des cuenta voy a hacer que estés de acuerdo conmigo, ¿sí? Es decir, esta cuestión es la biopolítica, la cuestión, dice Foucault, disciplinaria, ¿sí? De la ya no es como era antes, ¿no? O haces esto, como la iglesia de aquel entonces decía, no, o haces esto, te vas al infierno, ¿sí? Ahora es convencernos de lo que tenemos que hacer, ¿sí? Si lo queremos ver así, una cuestión de manipulación, como, es decir, la política atravesada por los cuerpos de las personas, ¿sí? Dice Michel Foucault ahí, bueno, déjame ver si no me estoy saltando algo. Sí, es una sociedad disciplinaria, ¿no? Es decir, no nos obligan a hacer cosas como antes, mediante la muerte y la tortura, sino que nos educan. Aquí quiero poner comillas, nos educan para que pensemos de determinada manera. Entonces esta es la situación hasta aquí. Dice Michel Foucault, hay tres instituciones básicas que nos controlan, tres instituciones que se dedican al control de la población: la escuela, el hospital y las cárceles, ¿sí? Las tres se dedican son un entramado, dice, las tres, tanto la escuela, el hospital como la cárcel, funcionan como una manera de control de la sociedad, de manipulación, como dijeron por ahí. De la escuela nos amolda el cerebro, el hospital nos amolda el cuerpo, y y la cárcel pues ya termina como de ser la manera violenta de controlar un cuerpo. ¿Sí me explico? Dice, por ahí hace análisis muy interesantes sobre que incluso estas tres instituciones funcionan de una manera muy parecida, ¿sí? La cuestión de la observación, por ejemplo, en las escuelas es igual que en las cárceles, ¿no? Pues tienen que llevar un uniforme, siempre hay ahí un guardia que los está vigilando, que no hagan, en el caso de los maestros y los prefectos, ¿no? Que no hagan cosas indebidas, etcétera. Lo mismo con los hospitales, ¿no? Los hospitales tienen así un escrutinio del paciente, todo eso, ¿no?
Los hospitales son por ahí, digo, Foucault es un poco difícil de leer, ¿no? Es un estilo francés muy complicado, pero bueno, si les interesa, por ahí hace análisis bastante interesantes sobre la cuestión de los hospitales. Digo, ustedes que les interesa la cuestión de la salud, los hospitales son, uno pensaría que tienen muchos siglos, pero son bastante nuevos realmente. Y él hace su análisis de cómo se inventaron, no para... Foucault dice, los hospitales no se inventaron para mejorar la salud de las personas, se inventaron para encerrar a los enfermos, ¿sí? Los hospitales dice, se inventaron para hacer cárceles de enfermos, no para hacer lugares de curación, ¿sí? En aquel entonces todavía más o menos, las personas enfermas pues se ven personas indeseables, raras, ¿no? Entonces se inventaron un lugar pues para que no estorbaran, ¿sí me explico? Pero bueno, después podemos profundizar en el tema de los hospitales, ¿sí? ¿Por qué empiezo con esta cuestión? Porque dice Foucault, no, ya no es tanto que la sociedad pues nos mate todo eso, sino que nos empuja a actuar de determinada manera, actúa sobre nuestros cuerpos, ¿sí? Esa es la manera en la que la política actual, bueno, desde el siglo XVII, dice Foucault, funciona, ¿sí? No a través de las leyes, bueno, obviamente sí hay leyes y todo eso, pero el funcionamiento principal es a través de la disciplinariedad, de convencernos de que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, ¿sí? De creer de que estamos actuando de manera correcta, ¿sí? Eso evidentemente tiene consecuencias gravísimas para la salud y demás, pero bueno, antes de abordar a eso, la cuestión de, por ejemplo, hoy en día hay cuestiones que son malas para la salud, ahorita vamos a profundizar en esto, que sin embargo socialmente se miran como signos de bienestar. Por ejemplo, alguien muy ocupado se le mira como alguien responsable, como alguien, a pesar de que, es decir, alguien que tiene el día muy ocupado, porque la sociedad actual, el capitalismo actual nos convence de que tenemos que estar todo el día trabajando, ¿no? Y el que trabaje más es más responsable, ¿sí? A pesar de que te estés quedando loco, ¿no? Por el estrés o por los males físicos que te aquejan por trabajar 10-12 horas al día, en la sociedad se mira bien, ¿sí? Eso es la biopolítica. Como al capitalismo le conviene que nosotros trabajemos hasta la fatiga, hasta el cansancio, si no es que hasta la muerte, pues alguien que lo hace pues se mira bien, la gente lo alaba, ¿no? Ay, qué responsable es esa persona, mira, trabaja 10 horas, 12 horas al día, qué buena persona es, ¿sí? A pesar de que para la salud es malísimo, ¿sí? Trabajar a tantas horas. No sé si aquí me voy explicando. Entonces, evidentemente todo esto atrae problemas de salud, la cuestión del cansancio, del estrés, de la ansiedad. Todo esto, por ejemplo, es una sociedad, últimamente el problema del estrés y la ansiedad es muy común, ¿sí? Con justa razón. Si trabajamos 10-12 horas diarias y aparte, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que se les carga todavía la mano con la cuestión del hogar y de los hijos, pues cumplen una doble jornada de trabajo, ¿no? Eso le está hablando el feminismo actualmente. Pues evidentemente el estrés y la ansiedad va a permear. Sin embargo, este es otro punto que
que quería tocar, eso se mira como problemas personales. El estrés, la ansiedad, no se mira como problemas sociales, ¿sí? Se mira como si, bueno, pues es su culpa, ¿no? Ve al psicólogo, y ya, con eso queremos arreglar las cuestiones, ¿sí? Con eso queremos, en vez de detenernos, bueno, ¿por qué son tantas personas? Así como la pobreza, ¿no? Hoy en día sabemos que, bueno, hay una frase, ¿no? De la cual últimamente en las redes sociales se burlan mucho, ¿no? De que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Bueno, eso sabemos que es una mentira, ¿sí? El pobre no es pobre porque quiere, es porque sus condiciones sociales lo han empujado a ser pobre en la gran mayoría de los casos, ¿sí? Entonces yo lo que digo, en la cuestión de la salud debemos de más o menos seguir la misma lógica. El que está estresado no está estresado porque quiere. El que tiene ansiedad no tiene ansiedad porque quiere, sino porque vive una estructura de vida que lo empuja a ello, ¿sí? Si hay tantísima gente que tiene ansiedad, pues yo creo que es un problema social, ¿no? No es un problema personal de, ay, relájate, aprende a meditar, haz yoga y eso es buenísimo, que bueno, me da gusto. Pero habiendo tantas personas, miles de millones de personas alrededor del mundo, bueno, a lo mejor exageré, pero millones sí, pues es hora de detenernos y decir, a mí se me hace que el modo de vida que nos estamos haciendo es el que genera estrés, no son las personas en su vida particular. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la biopolítica. Nos convencen de que el del problema somos nosotros, ¿sí? Nos convencen, por ejemplo, en el caso de la educación igual, ¿no? Cuando hay digo yo que doy clases en prepa, ¿no? Siempre que se acercan los exámenes de admisión para la universidad, pues intento hacerles saber, ¿no? Cuando hacen el examen y no quedan, pues evidentemente se sienten burros, burras, tontos, tontas, ¿no? Sin preparación, que no le echaron ganas, etcétera. Es decir, la culpabilidad la sentimos nosotros, ¿sí? Cuando realmente la culpa en este caso es de la sociedad, de los gobiernos, etcétera, que no dan espacios suficientes para la juventud en el nivel profesional, ¿no? En las universidades. Yo no sé el dato de otros estados, pero en Baja California solamente la universidad pública solamente admite a la mitad de los que intentan ingresar, el 50%. Sé que por ejemplo en la UNAM es menos, es como el 20%, si no es que menos, ¿no? Entonces bueno, ahí ya no es problema del alumno que no estudió suficiente, es problema de que no hay espacios, y los espacios los tiene que crear el gobierno, ¿sí? Los tiene que crear, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, este es otro ejemplo de cómo la política traslada sus decisiones, traslada su manipulación a nosotros, ¿sí? Entonces aquí es donde quiero abordar los temas que se me propusieron, la cuestión de la corrupción y de la delincuencia organizada. Se cree que la corrupción, por un lado, es una cuestión personal, de personas corruptas, ¿sí? Se nos convence de que, bueno, vamos a meter al bote a fulanito, a fulanita, y ya, se acabó la corrupción, ¿sí? Todos los gobiernos de todos los países hacen lo mismo, ¿no? Como para legitimarse, intentan como hacer algo muy mediático, ¿no? Meten al bote como a alguien, por ejemplo, yo recuerdo Peña Nieto lo hizo con el Bester Gordillo, ¿no?
a pesar de que Bester Gordillo le ayudó a hacer su fraude, al final la metió al bote, ¿no? Porque le salía muy barato meterla a ella, ¿no? No iba a meter a Romero de Champs, que tiene mucho más influencia, etcétera, ¿no? En México el caso famoso fue el de la quina, ¿no? En tiempos, ya, tiene décadas, ¿no? Aquí en Baja California, a lo mejor ubican, pues el gobernador Kiko, ex gobernador Kiko Vega, pues está acusado de muchos ilícitos, ¿no? Entonces el actual gobernador Bonilla, pues cada tanto, cada 2, 3 meses, hace algo como para hacernos creer que ya va a hacer algo, ¿no? Pues ahí que catea su casa, que ya presenta otra denuncia y eso, pero pues en 2 años no lo han tocado al Kiko Vega, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿sí? No, bueno, ese es el punto, ¿no? Nos venden la idea de que la corrupción es una cuestión personal, de personas malas, ¿sí? También es la cuestión de, lo mismo pasa con la delincuencia organizada, ¿sí? Por ahí hasta el PG pecó un poquito de eso, ¿no? De decir que los delincuentes pues eran gente que no le hacía caso a su mamá, ¿no? Algo así dijo, no me acuerdo. Entonces, es de nuevo la cuestión de la biopolítica, de invertir, ¿no? Tanto la corrupción como la delincuencia organizada están inscritos. Estos problemas están inscritos en la sociedad, ¿sí? En las dinámicas sociales. No son problemas personales, no es como, es decir, por ejemplo, agarraron al Chapo y ya hay menos narcotráfico, se me hace que hay más, ¿sí? Es decir, no es cuestión de personas, ¿sí? La corrupción, pues, sobre de cuántos andan. Al PG le faltaría vida para meter a la cárcel a todos los corruptos que estuvieron antes de él, ¿sí? No es una cuestión personalista. Digo que sirve mucho, yo claro que estoy a favor de que se meta a la cárcel a los corruptos y eso, pero la corrupción está inscrita en la dinámica misma de la sociedad. Lo mismo con la delincuencia organizada. Les voy a poner un ejemplo emblemático. Bueno, antes de eso les quería proponer un pequeño ejercicio mental, ¿no? Si alguien lo quiere compartir por aquí por comentarios, si no, pues guárdenselo para ustedes mismos, ¿sí? Piensen cuál fue el último cumplido que les hicieron. Sí se entiende que es un cumplido, ¿no? Felicitarlos, hacer llamar la atención sobre algún aspecto de ustedes. Cuando digo cumplido no me refiero a qué bonitos ojos tienes y eso, ¿no? Eso, sino algo que tenga que ver con su actuar, ¿no? Por ejemplo, cuando él les dice, ay, qué rica te quedó la comida. Ah, muchas gracias por que te piden ayuda, no, ay, muchas gracias, que neta que me salvaste de me hiciste un parote, ¿no? Decimos acá en el norte. Bueno, piensen, ¿cuál fue como el último cumplido de ese tipo que les hicieron? Por lo pronto leo en lo que ustedes piensan, voy a leer a ver qué han puesto aquí. La corrupción es cuestión de educación, la educación viene de casa. Sí, ahorita vamos a profundizar en ello. Conocía los asuntos, causas y repercusiones, pero no sabía bien el origen sociopolítico. Sí, bueno, hay muchas maneras de analizarse sociológicamente, ¿no? Esta cuestión de la biopolítica es la que propongo, ¿no? Pero habría muchos abordajes sociales. Sí.
Entonces, ¿a alguien se le ocurrió algo? ¿Cuál fue el último cumplido que les hicieron? ¿O no? ¿O no se les ocurrió nada? Bueno, ahorita les voy a decir por qué no, a pesar de que no lo compartan, pues ahorita les voy a decir por qué les hice reflexionar al respecto. ¿Sí? ¿En qué estábamos? En la cuestión de la corrupción y delincuencia organizada, exacto. Es una cuestión social, ¿sí? Están inscritas en la sociedad misma. Les voy a decir por qué. Les voy a dar un ejemplo muy puntual y muy ilustrativo al respecto que vivimos en México. El caso del aguacate. Nadie nos acompaña de Michoacán, del hermoso estado de Michoacán, que me han dicho porque nunca he ido a Michoacán. Hay un gran problema con el aguacate, ¿sí? El capitalismo actual, bueno, todos ubicamos pues que el modo de producción, que la manera en la que vivimos actualmente se llama capitalismo, ¿sí? Es decir, que el capital es el que determina toda la vida social, política, económica, incluso religiosa, cultural, etcétera, de la sociedad, ¿sí? Bueno, ese es el capitalismo. El capitalismo actual, en gran parte, su economía funciona como una economía de exportación. ¿Por qué? Porque los productos de exportación siempre se pagan mejor que los locales, ¿sí? Alguna vez hablando con un productor, pequeño productor, ¿no? de Chiapas. En Chiapas, pues si hay alguien de Chiapas, pues ustedes son los reyes del plátano en México, ¿no? Se produce una cosa maravillosa, la cuestión del plátano. Entonces mucho de ese plátano, el más bonito, el principal, pues se manda a Europa, porque los europeos lo pagan mucho mejor, porque en Europa las frutas tropicales se dan muy poco, ¿no? Entonces tienen que traerla de otras partes del mundo, ¿sí? Ahí nada más como comentario curioso, dijo, pues ya el plátano que no pasa la prueba, pues ya lo mandamos allá a Tijuana, Mexicali, ¿no? Él no sabía que yo era de Mexicali, ¿no? Entonces, bueno, ahí me dijo que nos mandan las obras de plátano para acá, el que no aceptan los europeos. Bueno, entonces la economía de exportación es lo que más genera dinero. Entonces el capitalismo actual se preocupa mucho por la economía de exportación. Ahora hay una fiebre del aguacate, en el sentido de que el país más consumista del mundo, que es Estados Unidos, pues tiene una moda del aguacate, del guacamole, ¿no? Y todos quieren comer guacamole. Es algo como muy pues no sé, les gustó, en algún momento les gustó. Por ahí he visto datos que de todo el guacamole que se consume nomás cuando es el Super Bowl, ¿no? A principios de año. ¿Cuándo es el Super Bowl? Como en febrero, algo así, ¿no? Finales de enero. Entonces el país más consumista del mundo tiene una necesidad de aguacate como nunca, ¿sí? Se necesita muchísimo aguacate para exportar, y lo pagan bien, para empezar, porque el aguacate es caro de por sí, ¿no? Es caro de por sí el aguacate. Entonces, pues si se ocupa mucho aguacate, pues producimos mucho aguacate, ¿sí? El ritmo de crecimiento
es insostenible, ¿sí? No hay tierra suficiente para producir todo el aguacate que quiere Estados Unidos y muchas otras partes del mundo, ¿no? En Europa también se está consumiendo mucho. Entonces lo que hacen los productores, lo que tienen que hacer los productores es pues talar bosques, ¿no? Ahora hay un problema de depredación de bosques y de erosión de la tierra terrible, ¿sí? Por esta histeria de generar mucho aguacate, ¿sí? Ahora a esto uno pensaría, bueno, entonces les está yendo bien a los productores, ¿no? Han de ser millonarios, han de vivir como nunca. Y no, al contrario, se me hace que viven peor en el sentido de que está generando tanto dinero que ahora el crimen organizado está metido ahí, ¿no? Presionando a los productores, cobrándoles derecho de piso, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es donde el ejemplo este ejemplo lo pongo porque es muy ilustrativo en el sentido de que el capitalismo no le importa la vida, le importa producir dinero, ¿sí? No importa que esté arrasando los bosques, lo que él quiere es producir aguacate, porque el aguacate es lo que se vende, ¿sí? Y a eso hay que agregar que más bienestar económico no trae más bienestar personal, de salud, ¿sí? Se me hace que trae lo contrario, ¿sí? En vez de ahora, para muchos productores, sobre todo me imagino que los pequeños productores de aguacate, más producción de aguacate no trajo más bienestar, sino más estrés y más ansiedad de ahora va a venir los narcos de aquí a matarme porque no he pagado el derecho de piso. ¿Sí me explico? Entonces ilustra este ejemplo muy bien el hecho de cómo el capitalismo histérico de querer siempre producir, de querer siempre exportar, está íntimamente ligado a la corrupción organizada, ¿sí? Al crimen organizado, ¿sí? Y cómo no es la cuestión de la vida la que importa, sino la cuestión económica. Este es un punto nodal cuando queremos analizar la cuestión de la salud y de los problemas sociales. Lo que es bueno para la economía no es bueno para la salud, ¿sí? Y lo que es bueno para la salud no es bueno para la economía, ¿sí? A la economía no le importa la salud, ¿sí? La economía actual, por lo menos, ¿sí? Al capitalismo actual está totalmente disociado la economía de la vida, ¿sí? Cuando hablamos de disociación, hablamos disociación puede ser, no, la palabra sociológica es alienación. Como alien, han escuchado la palabra alien, de los extraterrestres que le dicen alien, se les dice así porque alien la traducción sería algo así como extraño, ¿no? Cuando hablamos de alienación, hablamos de que nuestra vida es extraña incluso para nosotros mismos, nosotras mismas, ¿sí? Está separado totalmente. Aquí el ejemplo que puse del aguacate, ¿no? Por ahí vi un video ya tiene como un año, que miré un video de unos productores de cacao. Eran productores de cacao pero en África, sí, aquí en México también hay muchos, ¿no? Pero el video era curioso porque les daban a probar chocolate y ellos jamás en la vida habían probado chocolate, ¿sí? Es decir, producían un montón de cacao, producían todo el cacao que Europa necesita para, pues no todo, ¿no? Pero producían el cacao que necesita Europa para comer chocolate, pero ellos nunca habían probado el chocolate. Ellos hacían la materia prima
pero no tenían el producto final. Eso se llama alienación. Nuestra vida está totalmente separada de lo que genera nuestra vida, ¿sí? El otro día una amiga me contaba, a mí me impactó, que ella iba a pedir trabajo en una guardería. Si ubican las guarderías, ¿no? Donde van pues, las familias trabajadoras van a dejar a sus hijos, ¿no? En su jornada laboral. Entonces dice que a ella le dijeron, pues sí puedes trabajar aquí, pero necesitamos que tengas a alguien que si a tus hijos les pasa algo en la escuela, alguien vaya, ¿no? Que no tengas que ir tú. Y no puedes aquí traer a tus hijos porque pues te distraes, ¿no? Etcétera. Es decir, a mí me pareció un ejemplo perfecto de alienación, porque a ella le pagaban por cuidar a los hijos de otros, pero ella no podía cuidar a sus propios hijos, ¿sí? Es decir, así funciona la economía. Trabajamos para el que paga, trabajamos para el dinero, no para la vida, ¿sí? Es decir, en este caso ella tendría que renunciar a sus propios hijos para... Obviamente ella no aceptó el trabajo, no le pareció ridículo. Tendría que renunciar a sus propios hijos para cuidar a los hijos de otros, ¿sí? Y a su vez esos otros pues ni siquiera están con sus hijos, están trabajando. Seguramente, las guarderías las utiliza la gente de clase trabajadora que tiene que trabajar 10, 12 horas y pues ni modo, ¿no? Así es la vida. Entonces mi punto era ese. Hace otro ejemplo es hablando de esto mismo, ¿no? De la alienación, de la separación entre economía y vida, ¿sí? Hace cosa de un mes, si no es que menos, la ONU lanzó un informe sobre los sistemas alimentarios. Lo pueden buscar. Yo creo que así se llama, el informe sobre los sistemas alimentarios en el mundo, porque precisamente va a preparar su cumbre sobre sistemas alimentarios. Dice la ONU: quien nos alimenta no come. ¿Sí? Es una sentencia durísima y que ilustra muy bien la cuestión de los sistemas alimentarios. Quien nos alimenta no come, es decir, dice, si no mal recuerdo los datos, el 68% de los productores de agrícolas y ganaderos y pescaderos, el 68% vive en la pobreza, es decir, que no tienen ni para comer. Es decir, que producen nuestra comida, pero ellos no tienen comida. ¿Sí me explico? Es una locura lo que se vive en esta sociedad, ¿sí? Y bueno, les recomiendo que lo busquen, da datos excelentes, ¿no? Sobre que ahí en el mundo hay comida suficiente para todos y sin embargo hay 810 millones de personas que no tienen ni para comer. Porque no importa, les digo, a la economía no le importa. Si la gente come o no come, le importa hacer dinero, ¿sí? Entonces, ahí en estos ejemplos que les puse, tanto el del aguacate como el de quien nos alimenta no come, pues vemos la relación que hay entre pobreza, bajos salarios y el sistema económico, ¿sí? La cuestión de los problemas sociales, y pues hay que agregarle la cuestión de la salud, ¿sí? Entonces, bueno, aquí voy a detenerme un poquito para leer los comentarios que me han puesto, porque ya vi que son varios, para no... bueno, ya me habían puesto lo de sus precisamente los de
hicieron. ¿Sí? Por mis tortillas de harina, pues fíjense, yo que no he desayunado ya se me antojaron unas tortillas de harina. Porque eres muy fuerte y valiente, ok. Me dieron la bienvenida muy cariñosa a mi grupo de danza mexica, ¿no? Bueno, ya, qué bueno. La semana pasada un compañero del trabajo me hizo un cumplido, me dijo que estoy bien derecha en el sentido, supongo, como honesta, ¿no? Así, mi hija me dio las gracias por apoyar los momentos de crisis emocional que vive. Es muy importante, ¿no? Somos, a veces nosotros nos sentimos que no, pues como que no ayudamos mucho, ¿no? Pero somos el bastón de algunas personas, el bastón emocional, digo, que estamos ahí para cuando se necesita, ¿no? Dice, todos los días mi esposo y mis hijas me dicen que rica te queda la comida o que guapa te ves. Pues tienes una familia muy, muy cariñosa, qué bueno. Me da gusto. Alguien más dice, me felicitó un consultante por el desempeño de mi consulta. Bueno, sí, bueno, ahorita les voy a decir por qué les puse a hacer esto, ¿no? Bueno, aquí ya ahorita comentan, precisamente les preguntaba esto porque nos felicitan por fruto de nuestro trabajo, ¿sí? Este último, Carmen nos dice que la felicitaron un consultante, ¿sí? Precisamente por fruto de su trabajo. Es decir, bueno, yo no quiero interpretar tu vida, Carmen, pero estoy seguro que te sentiste mejor cuando te felicitó que cuando te pagó, o no sé si la cobraste, ¿no? Es decir, lo que nos hace felices es el fruto de nuestro trabajo, ¿sí? Si ustedes se dedican a lo mejor si les gusta tener plantitas o tienen un huerto en casa, etcétera, a mí me parece muy ilustrativo porque las plantas no es que crezcan de un día para otro, sino que tardan literalmente meses, si no es que años, en crecer. Y a quien le gustan las plantas lo va viendo día con día, ya le salió este brotecito, y sigue regándolas y le sigue tratando bien, ¿sí? Es decir, lo que nos hace felices es que nuestro trabajo de frutos, ¿sí? Lo mismo pasa con la compañera que dice la danza, ¿no? Pues a lo mejor ella, estaba dudosa, ¿no? De, ay, no sé si ir a danza, ¿no? Qué vergüenza, o algo así. Pero bueno, ya te felicitaron, te recibieron, gustosamente, pues uno a eso como que le sube el ánimo, ¿no? El trabajo antes, cuando el trabajo era mayormente artesanal, pues por ejemplo los carpinteros, los herreros, tenían contacto directo con el fruto de su trabajo. Es decir, un herrero iba a comprar el material necesario y miraba la puerta o el cerco o lo que sea terminado, ¿sí? Ahora no, ahora por ejemplo Mexicali, que es una ciudad donde hay muchísimas fábricas y maquiladoras, pues tú vas a la maquila y te la pasas 8 horas pegando tornillos o ensamblando una parte, pero una parte ínfima, ¿no? Pequeñísima. El celular terminado o lo que quiera que hagas no lo ves, ¿sí? Para empezar, porque seguramente lo mandaron a China a terminarse o algo así, ¿no? O a Estados Unidos, ¿sí? Entonces ahorita eso de nuevo, la alienación, no vemos el fruto de nuestro trabajo. Por eso este pequeño ejercicio, para que viéramos que lo que nos hace felices es ver terminado el fruto de nuestro trabajo. Bueno, a lo mejor es cansado cocinar, ¿no? Por ahí varias pusieron, es bastante cansado cocinar, ¿no? Tortillas también, en Mexicali más porque hace mucho calor y todavía estar ahí en el comal, pues está canijo, ¿no?
Pero bueno, ya al final que te feliciten, te quedó muy buena, pues es como un alivio, ¿no? Bueno, vale la pena todo el esfuerzo que hice. Si practican algún deporte, por ejemplo la compañera que nos dice de la danza, pues por ejemplo cuando van a tener una presentación de danza, se preparan a lo mejor un mes, ¿no? Y ensayan 2, 3 veces a la semana, y ya cuando se acerca el evento, ensayan todos los días, y el bailable o el evento es 5 minutos. ¿Sí? ¿Sí me explico? Es decir, uno, no, no hay ganancia en ello. Lo mismo pasa con las plantas. O sea, cuando uno dura, pues, meses viendo crecer una planta, pues ya que está crecida, pues realmente no es o sea, podríamos vivir sin esa planta. Bueno, aunque el mundo lo agradece hoy en día, ¿no? Me da gusto. Pero es eso, ¿no? El fruto de nuestro trabajo es lo que nos hace felices. Más o menos ahí apunta a donde voy, pero ahorita les voy a decir. Otros comentarios que nos han hecho. El sistema de vida está impuesto por los poderes, ambicionan más y más. Exacto. Somos esclavos de dicho sistema, y cualquier atisbo de cuestionamiento es aplacado. Totalmente. Desde todos los métodos, ¿no?, de aplacamiento, como tú dices, política, redes sociales, medios, ridiculización, ¿cómo se dice? Difamación, etcétera. Y bueno, ya al final la cuestión del asesinato, la muerte, todo eso, ¿no? Poderosos que son apoyados por gobiernos, instituciones, incluso religiones, totalmente, que ayudan a la manipulación. No, gracias a ti por tu participación. Hace alguna década ya me doy cuenta de esa disciplina. En la Ciudad de México hay una nueva cárcel para los más inteligentes, y los mandan a esa cárcel, y está junto al penal de hombres. No sabía ese caso, pero sí, la cuestión de las cárceles, sobre todo en México, habría que analizarlo. Lecumberri, por ejemplo, es una cárcel que es famosa porque ahí mandaban a los disidentes políticos, ¿no? Y hubo muchos intelectuales del 68 y de antes, ¿no?, que estuvieron ahí en Lecumberri. Por ejemplo, también la cuestión de la Castañeda, ¿no? Que era no sé si todavía existe, este centro, ¿cómo se le llama a estos centros porque ya no son manicomios, ¿no? Digo, cuando empezó la Castañeda, pues sí se le llamaba manicomio todavía. Entonces por ahí hay leyendas urbanas sobre que ahí mandaban a la Castañeda, mandaban a disidentes políticos, ¿no?, con el pretexto de que estaban locos. En mi familia todos los días consumimos aguacate en sus variedades, y hay uno que crece en el campo. Exacto. Este es un comentario interesante porque allá voy, ¿sí? Ayer una vecina donde vivía antes me dijo que les hacía mucha falta en el vecino. Bueno, otro cumplido. Yo acabo de sembrar mi árbol de aguacate y mi chayotera está floreando. Saludos desde Guadalajara. Todo este sistema maligno es un fracaso. Sí, es un fracaso. Y bueno, hay un filósofo que me gusta bastante, el filósofo Zizek se llama. A él le gusta poner el ejemplo ¿se acuerdan las caricaturas del coyote, ¿no?, y el correcaminos? Que de repente iban a un barranco, pero no se caían hasta que volteaban para abajo, ¿no? Él dice que este sistema es algo así, ¿no? Es un fracaso total, pero hasta que no lo hagamos que voltee para abajo y que se dé cuenta que es un fracaso, no se va a caer, ¿sí? No sé si me expliqué. La producción del aguacate en Michoacán está afectando el hábitat de la mariposa monarca. Sí, o sea, no importa. La mariposa monarca no deja dinero el aguacate. Y si el sistema tiene que acabar con la mariposa monarca,
en pos de que los gringos y los europeos sigan comiendo guacamole mientras ven el fútbol, lo van a seguir haciendo, ¿eh? Eso no, a ellos no les importa, ¿sí? En una maquiladora donde entré a trabajar querían que cortara las etiquetas de mi pantalón porque no podían ser pantalones que se maquilaban ahí. Fíjate, es curioso, ¿no? Nunca había escuchado algo parecido. O sea, como cuál era la afectación para ellos, pero bueno. El ensamble se termina en otros países para que no aprendamos a hacerlo completamente. Ah, mira, no había pensado en eso, pero tienes razón. No quieren que tengamos nuestra propia tecnología. Sí, por ahí tuve un alumno, pues ya, de universidad, ya era su segunda carrera, entonces él ya era ingeniero y trabaja en una maquiladora y me contó que tienen un cliente alemán, no me dijo qué hacían, pero que tienen un cliente alemán y que ese cliente alemán es bastante racista. Entonces dice que no quiere que maquilen sus cosas en México, ¿sí? Porque dice que los mexicanos hacemos todo mal. Entonces lo que hacen ellos es que lo mandan acá, lo maquilan casi todo ellos y después lo mandan a otro país a etiquetarlo, para que el comprador alemán no se dé cuenta que lo hicieron aquí en México. Fíjense, eso se puede hoy, ¿no? Hoy en día que que las comunicaciones están muy desarrolladas, pero es curioso cómo funciona el sistema, ¿no? Entonces, más o menos, bueno, si tienen alguna pregunta, pues de una vez váyanla poniendo por ahí, porque me doy cuenta que quizás soy yo el que me llegan desfasados las preguntas. Entonces, si tienen alguna pregunta de una vez, váyanlas poniendo por ahí porque ya voy cerrando, ¿no? Y las leemos al final. Entonces, bueno, mi conclusión más o menos va por ahí, ¿no? Es decir, no hay, bueno, lo quiero plantear en una sentencia: la salud comunitaria no es compatible con el capitalismo, ¿sí? Es decir, uno podría buscar la salud personal, pues en términos físicos, pues tomando medicamentos, ahora buscando la salud popular, ¿no? La cuestión de tomar cada vez menos medicina, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Menos medicina y más cosas naturales, ¿no? O si uno tiene problemas ya de comportamiento, problemas pues no quiero decir mentales porque pues no son, pero de ese tipo, ¿no? Padecimientos de ansiedad y todo eso, pues va al psicólogo, ¿no? Pero esa es una cuestión personal. Uno puede buscar su salud personal, pero la salud comunitaria no es compatible con el capitalismo, ¿sí? No es compatible con el sistema actual que nos estamos planteando, un sistema histérico que quiere producir y producir a pesar de que eso genere malestar, ¿sí? El ejemplo que les puse de los aguacates es eso, genera malestar. Pero también la cuestión de cómo los trabajos, los que vivan en ciudades, pues verán que los trabajos son de oficina y todo eso, pues también son muy estresantes, ¿sí? Pues generan ansiedad, generan todo eso, ¿no? Entonces, y nos engañan con sus mentiritas de no, pues es que ponte la camiseta, ¿no? Si le va bien a la empresa, te va a ir bien a ti también. Si te matas un montón de meses trabajando gratis, a lo mejor los engaños que nos dicen, ¿no? Se va a abrir una oportunidad de ascenso, entonces pues si nos haces el paro, pues
ahí te podemos promover, ¿no? Es una manera de explotarnos, ¿sí? Entonces, no es compatible. La salud comunitaria con el sistema actual no son compatibles. En ecología se dice: cuidar el planeta es defender el planeta. Cuidar el agua es defender el agua. Es decir, no sirve de nada que que nosotros nos bañemos rápido, por ejemplo, para gastar menos agua, si por ahí en Puebla, creo que era en Puebla, ¿no?, que tenía un problema con Bonafont. Aquí en Mexicali tuvimos un problema con una planta cervecera, Constellation Brands, que se quería instalar y al final no la dejamos. Es decir, de nada sirve que cuidemos el agua así en un sentido muy personal si no la defendemos, ¿sí? Entonces yo lo mismo quisiera aplicar para la salud. Cuidar nuestra salud es defender la salud, ¿sí? Cuidar nuestra salud es defender que haya prácticas saludables socialmente, ¿sí? Que haya que se reduzcan las jornadas laborales. Ahora, con toda la tecnología que tenemos, las jornadas laborales pueden ser mucho más cortas, ¿sí? Estoy seguro de eso. En algunos países ya se están intentando, algunos países ya bajaron creo que había una colombiana, no sé si en Colombia fue donde se aprobó justamente esta semana que se redujera a 42 horas a la semana del trabajo, ¿no? Entonces, yo sé que en algunos países de Europa ya se redujo incluso a 6, en otros la semana laboral se ha hecho de 4 días en vez de 6, como es en México, ¿no? 6 entre comillas, pero que terminamos trabajando todos los días porque buscamos otra chambita por ahí. Y bueno, todo eso, ¿no?, que son cosas que mitigan, ¿no? No porque tengamos una jornada de 4 días a la semana ya vamos a ser felices, ¿sí? Pero nuestra apuesta es exigir cada vez más prácticas saludables. Aquí en México Carlos Slim estaba proponiendo, ¿no?, esa cuestión de semanas laborales de 4 días. Entonces, obviamente nomás mencionaba esa parte, ¿no?, así como que wow, pues sí, 4 días. La cuestión es que él, junto con eso, proponía que a la vez se ascendiera la edad de jubilación a los 75 años, ¿sí? Entonces, pues era de que fuera directo del trabajo a la tumba, ¿no? Trabajar 4 días a la semana, pero toda la vida, ¿no? Porque lo que ellos quieren es destruir las pensiones. Pregúntenle a los chilenas que ahora están defendiendo esta cuestión, cómo les destruyeron las pensiones y las jubilaciones, y ahora pues tienen un proceso muy importante para recuperarlas, ¿sí? Eso es parte de defender las pensiones, por ejemplo, es parte de la salud, de defender una vejez digna. ¿Cómo está eso de que ahora nuestros ancianos, nuestras personas mayores tengan que completar el gasto empacando en los mercados? Está muy bien, ¿no? Pues, si ellos se sienten a gusto haciéndolo, pues qué bueno, pero lo ideal es que a esa edad pues ya tuvieran una pensión digna, ¿sí? Que ya estuvieran descansando, a lo mejor disfrutando sus hijos y nietos, que hicieran, sí, pero no. Entonces ese es mi punto, ¿no? Cuidar nuestra salud es defender prácticas saludables, ¿sí? Oponernos a prácticas que no son saludables, que al contrario son dañinas, ¿sí? Hay algunos ejemplos. Por ahí alguien dijo que todos los días comía aguacate porque había un árbol que crecía por ahí. Justamente eso es algo a lo que debemos apuntar, dejar de hacer una
dejar de apostar por economías de exportación y apostar más por economías de autoconsumo, es decir, consumir lo que tenemos a la mano. Lo que crece en nuestro alrededor crece por algo, no crece crece porque la tierra es propensa a eso, porque esos frutos son buenos para la tierra de ahí, etcétera, ¿no? Entonces, si hay aguacate cerca de nosotros y crece de manera silvestre, incluso, que mejor, ¿no? Aquí en el norte, si tenemos un montón de nopal, pues hay que aprovechar el nopal, ¿sí? Sí me explico, o sea, está bien conocer otros, es decir, no estoy diciendo que ya no comamos aguacate o que no comamos frutas que no sean de nuestra región, los mexicalenses no comiéramos nada porque es desierto, ¿no? Pero bueno, una cosa es comerla de vez en cuando, comerla cuando es temporada, ¿no? Que cuando la pueden exportar, y otra cosa es quererla consumir diario, como en el caso del aguacate, los gringos, ¿no? Pues ellos quieren guacamole fresquito, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que transicionar a economías locales, economías sostenibles y economías de autoconsumo, ¿sí? Producir lo que hay. ¿Por qué tenemos que traer ropa de China? ¿Sí? Aquí en nuestra ropa, con camisetas como esta que traigo yo puesto, pues se maquilan en Centroamérica, en Honduras, en El Salvador, ¿sí? Yo creo que ese es un paso que podríamos dar, que no suena, que hoy en día ya no suena tan utópico, ya no suena tan lejano, ¿sí? Y precisamente jornadas, trabajos más dignos, jornadas de trabajo dignas como las que ya les mencioné, lo mismo con no nada más con el trabajo ya laboralmente hablando, también con la educación. La educación que tenemos hoy en día no genera bienestar, no genera ni siquiera conocimiento a nuestros niños, a nuestras niñas, genera estrés a los jóvenes, ¿sí? Se mira como sinónimo de buena educación un montón de tarea, y no necesariamente. Por ejemplo, en el país más siempre que se alaba creo que es Finlandia o Islandia, que se alaba su sistema educativo, lo que no dicen es que ellos van a la escuela creo que 4 horas diarias. Aquí a los morros de prepa los quieren mandar 6, 7 horas diarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque la educación no sirve a la educación, sino funciona como guardería. Ahora implementan esta cuestión de las escuelas de tiempo completo, no porque se crea que eso va a mejorar la calidad de vida del niño, sino porque eso hace que los papás puedan hacer jornadas de trabajo más largas, ¿sí? Es decir, la educación al servicio de nuevo del capitalismo, de la economía, no del niño, de las niñas, ¿no? Entonces, bueno, generar dinámicas distintas, diferentes, exigir jornadas laborales dignas, no de 10 o 12 horas como son aquí las maquiladoras. ¿Qué vida? Si trabajas 10 horas al día, pues qué ganas te van a quedar de convivir con tus hijos, con tus hijas, ¿sí? Bueno, eso es más o menos lo que yo les quería compartir. Voy a leer sus preguntas y podemos irlas comentando, ¿no? Ofrezco mi trabajo de una manera altruista y me siento bien. Sí, justamente los doctores, las enfermeras, las doctoras, etcétera, ¿no? La mayoría de ellos pues lo hacen por convicción. Digo, nunca faltará el que lo hace porque cree que se va a hacer rico, ¿no? Pero bueno, a mí me impacta mucho cómo muchos médicos, médicas, enfermeros, enfermeras se van a comunidades muy remotas en condiciones pues que no deberían irse, ¿no? Pero sin embargo sus ganas de dedicarse a eso pues los empujan
hacerlo, ¿no? El manejo de la pandemia es en el sentido de la economía, no de la salud. Sí, totalmente. Siempre vimos a los empresarios preocupados por cómo íbamos a rescatar la economía, ¿no? Nunca, yo en la televisión, en los medios, nunca vi empresarios decir, sí, vamos a poner $1,000 millones para construir más hospitales. Nunca dijeron eso. Siempre dijeron, no, pues es que el gobierno debe de implementar medidas para rescatar la economía y eso. O sea, la salud no les importa. ¿Sí? Que hubiera salido Carlos Slim y decir, yo voy a poner 3 hospitales en las ciudades donde más se necesita. ¿Sí? Los hospitales siempre se necesitan, ¿no? Entonces ahí se van a quedar. Pero no, eso no les importa. ¿Sí? Ahorita con el programa Sembrando Vida hay mucha deforestación. ¿Nos podrías compartir algo al respecto? ¿Qué es lo que se busca? El programa Sembrando Vida, no he leído, lo poco que he leído es que hay una implementación. Obviamente las intenciones son buenas, excelentes, ¿sí? Hay por ahí lo que he leído es que hay un uso, pues yo no quiero juzgar a las personas de esas partes, pero hay un poco de ignorancia en cuanto a que pues ellos mismos deforestan para que les paguen por reforestar, ¿sí? Es decir, el programa en principio es bueno, ¿sí? Porque tiene la doble intención de, por un lado, reforestar y por otro lado intentar mitigar un poco la pobreza que se vive en esos lugares, dándoles un sueldo bastante pequeño, ¿no? Por reforestarlo. Pero al parecer la aplicación no ha sido la mejor. Ahí tiene que haber, quizás el problema fue aplicarlo tan, o sea, como rápido, ¿no? Ahí hay que hacer todo un trabajo sociológico, antropológico, de acercamiento a las comunidades, de explicarles qué es lo que se busca, etcétera. No nada más, ahí te va un dinero porque siembres árboles, ¿sí? Hay que involucrar a la comunidad, ¿sí? Defender la salud. Aquí en Nuevo León se trabajan 4 días y descansan 3, pero esos 4 días son 12 horas. Sí, pues sí, aquí algunas fábricas también hacen eso, que es para empezar es una trampa económica, porque si sacamos cuentas terminan trabajando, fíjense, 4 días de 12 horas son que hacen 4 horas extras diarias, ¿no? Entonces es decir, 4, 8, 12, 16 horas extras, las cuales se pagan el doble y después de la novena se pagan el triple, ¿no? Entonces realmente te están robando como 2 días de jornada laboral, no te los están regalando, ¿sí? Es una trampita que hacen los empresarios, es terrible, ¿sí? En México el sistema para pensionarse es muy burocrático y además la tecnología no está a favor de los adultos mayores. No, para nada. En lo personal me hace feliz trabajando por ellos, destrabando todos esos trámites para que el gobierno no se quede con su dinero. Bueno, supongo que trabajas en algo parecido. Sí, hay mucha burocracia, y luego, bueno, si la burocracia para todos es, para todos nosotros es espantosa, la sufrimos. Imagínense a esa edad, ¿no? A los 70 años, todavía que lo hagan dar 5 o 6 vueltas, papeles que a lo mejor ellos ya como no entienden dónde se hace, ¿no? Y luego cuanto más ahora que todo quieren hacer por internet, que está bien, ¿no? Más fácil para nosotros, pero para los adultos mayores a veces no entienden, no, pues es que se saque en internet, sáquelo. Y el señor, pues, nunca he usado una computadora, ¿sí me explico? A veces por querernos hacer la vida más fácil, pues nos la hacen más difícil, ¿no? Sería bueno reeducar y abrir las conciencias de las nuevas generaciones para combatir lo absorbente del sistema actual, incluyendo estos temas y clamores de salud popular, aguas, extractivismo, bosques, luchas políticas, porque deberían ser temas importantes en las aulas, ¿sí? Sí, esta cuestión de la ecología y todo eso que ya se implementa, ¿no? Sobre todo en preparatoria,
Eh, pero ¿por qué no ver cuestiones ecológicas y de que los niños aprendan a cuidar y todo eso? Ahora yo veo muy preocupados a las escuelas por darles desde la primaria, a mí me espantó bastante, temas de emprendedores, ¿no? Enseñarles a los niños a que quieran ser empresarios, ¿sí? En vez de enseñarles a defender la vida, a cuidarla, ¿sí? A que aprendan de su entorno, ¿sí? No, los quieren hacer empresarios y hay los niños vendiendo gelatinas o yo qué sé, ¿no? Lo cual, pues, está bien, si alguien quiere ser empresario, está bien, yo no tengo nada en contra de eso, la cuestión es que se les impone esa idea, lo que les decía al principio, nos convencen de que hagamos cosas este, que no nos convienen a nosotros, sino a otras personas. Buen programa. ¿Cuándo es el próximo en vivo? Pues creo que es cada semana, ¿no? A mí me invitaron solamente durante esta semana. Los semáforos epidemiológicos están en función de la economía, sí, totalmente. Eh, Son una cuestión de reabrir la economía, incluso ese término de reabrir la economía me parece no, extraño, por lo menos, ¿no? Porque se reabre la economía, entonces, ¿qué significa? Cerrar la salud, ¿no? Hay que cerrar la salud para abrir la economía. Este, entonces, sí, ya dijo López Gatel que no va a haber cierres absolutos. Yo la verdad estoy un poquito de acuerdo en que se reabran las escuelas, eh, con mucha mesura, claro, con atendiendo, por ejemplo, hay escuelas rurales que ni agua tienen, pues que lavarse las manos, ¿no? Este, pero la cuestión es que pues, debemos de admitir que nuestros niños, nuestras niñas merecen socializar con otros niños, ¿sí? Entonces, a veces es lo más fácil, ¿no? Cerrar las escuelas. En cambio aquí, por ejemplo en Mexicali, pues desde cuándo están abiertos los casinos, etcétera, ¿no? Entonces es más fácil darle un golpe duro a nuestros niños, a nuestras niñas, que a la economía, ¿no? Nuestros pobres niños ahí sufriendo este, eh, tener que mandar tareas en línea y estar sentados enfrente de una computadora, eso no es educación realmente, ¿sí? Bueno, ya le respondieron todos los sábados 10 de la mañana. En lo personal me gustaría que la gente joven tuviera la oportunidad de tomar los talleres de educación popular. Sí, ojalá. Pues ahí nuestra tarea es también nuestra tarea es hacerlos atractivos, ¿sí? Buscar lo que les interesa, porque a veces queremos imponerle a la juventud como nuestros propios temas, queremos imponerle nuestras propias dinámicas, en vez de acercarnos a ellos y ver qué es lo que quieren, cómo lo quieren, ¿sí? Jesús tiene una analogía excelente: queremos vino nuevo en odres viejos, ¿no? Queremos a jóvenes interesados en cosas antiguas, ¿sí? Eso no va a ocurrir. Necesitamos nosotros acercarnos a ellos desde su realidad, ¿sí? No desde lo que nosotros queramos. Gracias a ti, a ustedes, Diana, bastante participación. Entonces el COVID es verdad o es mentira, es verdad, o sea, es claro que es verdad. Hay usos políticos que siempre se hacen de la enfermedad, ¿sí? El COVID existe, todos los muertos existen, todas las hospitalizaciones existen, pero muchos políticos lo han aprovechado, políticos y empresarios lo aprovechan para su propio beneficio. No es que ellos lo hayan inventado, no hay que caer en esta paranoia de la conspiración, pero lo utilizan a su favor, ¿sí? Siempre los empresarios y políticos siempre buscan utilizar todo a su favor, ¿sí? Ahora, por ejemplo, otro ejemplo es el feminismo, ¿no? A mí me da mucho gusto la lucha de las mujeres y todo eso, y ahora resulta que el PRI quiere utilizar
la lucha de las mujeres como bandera, ¿no? Pues no, lo mismo pasa con el COVID, ¿no? No es que no exista, sino que lo utilizan pues para hacer. Ahora dicen, no, pues la pobreza que ha generado la pandemia. Pues no fue la pandemia realmente. Ellos dicen porque les conviene, pero la pobreza ya estaba mucho antes de la pandemia. ¿Sí? Ahora le echan la culpa a la pandemia, pero no es eso. Solo nos manipulan. Sí, o sea, en parte, sí nos manipulan. Gracias a ti, Rita. Muchas gracias por la invitación al equipo coordinador. Muchas gracias por bueno, me contactaron ya hace tiempo, nada más que yo la semana pasada me tocaba la semana pasada, nada más que yo estaba fuera de la ciudad y bueno, lo recorrimos a entonces, bueno, yo, si no hay ninguna, me dice cuál sería el camino a seguir, pues ojalá hubiera como un solo camino a seguir. Si queremos ver como una cuestión global, pues para mí el camino es comunitario, ¿sí? Que las comunidades se vayan organizando para exigir prácticas saludables, para oponerse a prácticas que no son saludables, para hacer economías locales, pero así como cosas que yo les puedo decir dependen mucho de su realidad, de la realidad de cada comunidad que nos esté escuchando, pero evidentemente para mí el camino es comunitario, ¿sí? Lo difícil, suena bonito, pero es muy difícil, ¿no? La cuestión de ponernos de acuerdo. Todos hemos estado en comunidades donde incluso siendo poquitos pues ya salimos de pleito, ¿no? El mismo Jesús sale de pleito con sus discípulos, así que si salen de pleito pues no se preocupen, es completamente normal. El sistema nos encamina a vidas individualistas, dependientes, saturadas, desconectadas de sí mismo y de los demás, totalmente. Debemos de redireccionarnos a vida de autoconocimiento, conocerse uno mismo, paz, felicidad, superar adversidades, vida en comunidad, producción y consumo local. Sí. Un excelente resumen, ¿sí? Dejar de ser tan dependiente de todos los sentidos como nos dictaminan que pensar, sentir, hacer, decir, soñar, convivir, vestir, comer, ¿sí? Conocimiento. Pues bueno, creo que aquí yo voy cerrando. Les agradezco su atención, les agradezco su participación. Estuvieron todas y todos muy atentas, muy atentos, y pues muchas gracias. Sobre todo no sé si creo que aquí es donde tengo que terminar, ¿no? Les reitero mis saludos, mis agradecimientos y pues seguramente nos seguiremos viendo por aquí, por allá o por donde sea, ¿sí? Muchas gracias. Que tengan un bonito fin de semana.